¿quién es el sujeto del acontecimiento? ¿Quién es el sujeto del agenciamiento social? ¿No? ¿Qué subjetividad hay ahí en una colectividad? ¿De qué hablamos ahí cuando decimos que hay seres humanos, que hay sujetos o que hay un sujeto social que se las agencia de una determinada manera? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues aquí se inicia un problema enorme, ¿no?, que tiene una profundidad en Deleuze difícilmente acotable, ¿no? Yo simplemente voy a presentaros unas meras pinceladas, ¿no? La primera cuestión al respecto es la siguiente. Si hay un sujeto en el campo social, ese sujeto no es precisamente el sujeto consciente, el sujeto que habla y que parece, ¿no?, cartesianamente poseerse a sí mismo, sino que es un anónimo. ¿Y por qué es un anónimo? Porque el agenciamiento social es lo telúrico. Y ahí no hay una subjetividad en el sentido de un yo. Pero ahí hay un comienzo de subjetividad. O más aún, ahí hay el suelo nutricio de la subjetividad. Esa subjetividad es anónima, ¿no? Tiene lugar un agenciamiento social. Y ese agenciamiento social no es ni de un individuo ni de otro, sino que es de todos y es de nadie. Esto lo expresa aquí en el texto que os he traído, lo expresa Deleuze, refiriéndose a un rumor lingüístico que hay en todo acto de habla o en toda enunciación, ¿no? Lo voy a leer. Es el 5.1, ¿vale? Dice, lo primero es un se habla, murmullo anónimo en el que se disponen emplazamientos para posibles sujetos. El lenguaje viene dado en su totalidad o no se da. ¿Cuál es, pues, la condición del enunciado? La condición del enunciado es el existe lenguaje, el ser del lenguaje o el ser lenguaje, es decir, la dimensión que lo da. Y esto lo toma Deleuze pues de Foucault, porque esto hace referencia, ¿no?, a la filosofía de Foucault tal y como él la interpreta. Sigo. Si el lenguaje siempre parece presuponer al lenguaje, si no se puede fijar un punto de partida no lingüístico, es precisamente porque el lenguaje no se establece entre algo visto o percibido y algo dicho, sino que va siempre de algo dicho a algo que se dice. En ese sentido, no creemos que el relato consista en comunicar lo que se ha visto, sino en transmitir lo que se ha oído, lo que otro os ha dicho, rumor. El primer lenguaje, o más bien la primera determinación que satisface el lenguaje, no es el tropo o la metáfora, es el discurso indirecto. El discurso indirecto, ¿no?, a este anónimo. Bien, ¿qué se quiere decir con esto? La pandemia, el coronavirus. Desde que comenzó, hay una infinidad de discursos. Hay discursos de tipo filosófico que se disparan desde diferentes puntos de vista, desde diferentes corrientes,
¿no?, sobre el acontecimiento. Hay discursos también que vienen del poder, del gobierno, de la gobernanza. Y hay una multitud también de microdiscursos, podríamos decir, relacionados entre sí, que es los discursos, ¿no?, que son como llamaradas fugitivas que se cruzan continuamente, ¿no?, de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos, ¿no?, estamos discutiendo a través de las redes, ¿no?, y nos estamos expresando ahí. Entonces, filósofos, sociólogos, sí, discursos especializados hablan sobre el acontecimiento. Discursos de la gobernanza hablan del acontecimiento. Discursos de toda la multitud de los seres humanos que formamos parte de la sociedad, ¿no?, se refieren al acontecimiento. ¿Qué sujeto hay ahí? Hombre, pues estoy yo, que me refiero a eso, y está usted, que se refiere a eso, y está el presidente del gobierno, que se refiere a eso. Pero, ¿quién comienza ahí a hablar? ¿Quién comienza a referirse? ¿Hay un origen en ese referirse al acontecimiento? ¿O eso no tiene ningún origen? Y en realidad hay como una discursividad que no pertenece a nadie. Pues más bien esto según Deleuze, bueno, aplicándolo al ejemplo, ¿no? Todo este discurso sobre la pandemia, sobre el coronavirus, expresa a un sujeto anónimo, un nadie, porque es un cruce de todos y cada uno de nosotros, pero que no tiene un centro, que no tiene una voz única. Es, por tanto, un anónimo, y en ese anónimo estamos incrustados todo en cuanto nos referimos al acontecimiento del coronavirus. En la sesión anterior me había referido al acontecimiento, ¿no?, del se muere. La muerte siempre es propia, claro, es mi muerte, pero al mismo tiempo, ¿no?, la muerte es algo que me sucede a mí. Es algo que yo no elijo, es algo con lo que me he encontrado, ¿no? Así que cuando muero, aunque sea mi propia vida, la que pierdo, ¿no?, y es mi muerte irrepetible, y yo puedo decir ahí mi muerte, ¿no?, en realidad el acontecimiento del morir está teniendo lugar en mí como algo que no me pertenece, como algo que yo no creo y no genero, ¿no? Yo ahí soy pasivo. Hay un se muere entonces. Bueno, trasladado aquí, hay un se habla sobre el coronavirus, pero un se habla acontecimental, un hablando. Y ese hablando, ¿no?, es el que a veces parece que nos va a volver locos, porque son tantos discursos, son tantas cosas las que se dicen, son tantos mensajes, son tantas informaciones, ¿no? Es una red tan compleja que nos sentimos a veces como algo angustiados ahí por algo que no podemos parar ni detener. Eso quiere decir que hay ahí una subjetividad que en realidad no es una subjetividad en el sentido moderno. Si se le puede dar el nombre de subjetividad, hay que entrecomillarlo, hay que ponerlo entre cursivas, ¿no?, porque en realidad es un anónimo
que está continuamente atravesándome a mí, atravesándolo a usted, y además se está constituyendo desde usted, desde mí, desde todos los que hablamos, ¿no? Y ese rumor es realmente, ¿no?, el sustrato más profundo de la subjetividad. Se podría decir también, mi subjetividad profunda, ¿qué demonios es? Se tiende a pensar que mi subjetividad profunda es un sí mismo, soy yo mismo. Es decir, mi yo como apresable, íntimo e irrepetible, ¿no? Lo que intenta sugerir Deleuze es que es todo lo contrario. Es que no hay un sí mismo ahí. O si acaso se puede decir que es un sí mismo, no es un sí mismo que esté personalizado y que me caracterice a mí como este sujeto que yo encuentro cuando pronuncio mi nombre. Es un rumor. Soy un rumor. Esa subjetividad profunda mía, si es que la podemos llamar así, insisto, es un rumor. Estoy en ese rumor desde que me conozco, se puede decir. Estoy hablándome a mí mismo continuamente. Estoy diciéndome a mí mismo. Estoy siendo dicho por otras personas. Estoy en medio de todo ese decirme y ser dicho. Pero todo eso es un movimiento confuso que no tiene un centro. Entonces, se puede decir, ¿no?, que yo íntimamente soy ese anónimo, o utilizando ahora este término que nos viene también en el texto. Yo soy ese rumor, ¿no? Algo anónimo hay en mí, que es la base y el sustrato de lo que yo soy. Más radicalmente, yo soy ese anónimo. Yo soy ese rumor. Y vamos a dar algún paso más, ¿no?, para intentar captar este anonimato del sujeto. En el texto 5.2, bueno, ya lo leéis vosotros, ¿no?, se relaciona el agenciamiento que él llama de contraefectuación con la generación de una subjetividad. Bien, vamos a mirar ahora la subjetividad desde otro punto de vista. A ver si completamos lo que acabamos de decir sobre el rumor y el anonimato del sujeto, ¿no? Tiene lugar el agenciamiento del mayo del 68. Bueno, pues ese agenciamiento, que implica un acontecimiento, el acontecimiento de mayo del 68, está efectuado, está concretado, materializado en sucesos concretos. En un modo, ¿no?, de llevar a cabo ciertas propuestas, en un modo determinado de reunirse, en un modo determinado de desafiar al poder, ¿no?
Y todos esos modos concretos son el acontecimiento del 68. Pero si alguien dijera, ¿no?, que el acontecimiento del 68 es el conjunto de esos sucesos, ¿no?, pues entonces estaría diciendo algo tan trivial, ¿no?, que simplemente no tocaría realmente al acontecimiento. Incluso hasta lo destrozaría. Porque si nosotros recordamos mayo del 68, no es precisamente por esas efectuaciones concretas. Aunque el acontecimiento no sea independiente de esas efectuaciones. El acontecimiento es un incorporal efectuado o un incorporal material. Es el acontecimiento mayo del 68 que se efectúa en todas esas realidades concretas, pero que no se identifica con ninguna de ellas, que le da el ser a cada una de ellas, ¿no?, y que puede ser aprehendido décadas después, ¿no?, como el acontecimiento del 68. Os voy a pasar un texto que es el que menciono aquí, ¿no? Un texto en el que Deleuze afirma, ¿no?, que mayo del 68 en realidad no sucedió. ¿Cómo que no sucedió? Bueno, pues lo que quiere decir en el texto ese es que lamentablemente, ¿no?, el acontecimiento de mayo del 68 se ha perdido. Se lo recuerda simplemente como el conjunto de efectuaciones. Se hizo esto o se hizo lo otro. Pero no se recuerda como el acontecimiento cualitativo que no se identifica con ninguna de esas efectuaciones y que es en el que estamos nosotros pensando cuando decimos mayo del 68. Eso se ha perdido, dice él, y quedan simplemente los hechos, los sucesos concretos. Entonces, ¿no?, mayo del 68, para nosotros, ¿no?, pues no aconteció. Porque se ha confundido con sus efectuaciones, con sus realizaciones. Y entonces se ha perdido, para decirlo así, si me lo permitís, ¿no?, como lágrimas en la lluvia. ¿Qué se puede hacer? Lo que se puede hacer, según Deleuze, es recobrar al acontecimiento de esa suspensión suya al ser identificado con todas sus materializaciones, con todas sus realizaciones, con todas sus concreciones. Es decir, arrancarlo de esa pura materialidad de tal manera que podamos aprehender su dimensión incorporal. La dimensión incorporal que se efectúa, pero que no coincide con las efectuaciones. Bueno, ¿y qué sería el acontecimiento ese? El acontecimiento ese a lo mejor es algo descriptible, algo que podemos racionalizar, algo... No, el acontecimiento, mayo del 68, es un modo de afectar. Entonces, se podría decir, como asegura él en ese escrito, ¿no?, que mayo del 68 es una expresión viviente que es la siguiente: me aficio. Mayo del 68, entonces, se puede decir que fue el acontecimiento, ¿no?, en el que una multitud de seres humanos
se sintieron asfixiados. Y ese estar asfixiado tiene lugar. Hay que expresarlo en el verbo. Como se puede decir, ¿no? Cuando hablábamos de lo virtual y de lo actual, que lo que realmente es, se expresa en el verbo, por ejemplo, verdear. Y lo verdear se efectúa y se concreta, ¿no? En cosas verdes. Bueno, aquí habría que expresarlo, habría que expresar el acontecimiento de mayo del 68 en en esa forma, ¿no? Del infinitivo, ¿no? El estar siendo asfixiado. Y eso se efectúa de muchos modos. Pero ese estar siendo asfixiado, ese asfixiarse, ¿no? El acontecimiento de la asfixia es lo que hemos olvidado, dice Deleuze en ese escrito que os pasaré, ¿no? Y por tanto se ha olvidado lo fundamental. Si en la historia no realizamos contraefectuaciones, los acontecimientos se pierden. Porque los acontecimientos tienden a diluirse siempre en sus realizaciones y en sus efectuaciones concretas. Y la labor del ser y la labor del pensamiento se cifra ante todo en arrancarlo de esa materialidad cerrada y sorda, para recobrar su dimensión incorporal, ¿no? El acontecimiento tiende a diluirse en las efectuaciones. La tarea del pensamiento en esa tesitura consiste en contraefectuarlo, recuperar su dimensión incorporal, ¿no? Ahí, al recuperar esa dimensión incorporal, se está gestando una subjetividad colectiva. Porque cuando acontece me asfixio, está siendo creado un modo de ser colectivo que no ha existido hasta ese momento. Entonces, se genera ahí una subjetividad colectiva nueva. O para decirlo en otros términos, tiene lugar una territorialización. El ser como lo telúrico, ¿no? Territorializa, genera una nueva tierra. Esa tierra en la que, esa tierra que es la esperanza expresada en el grito me asfixio. Es la tierra en la que ya no me asfixiaría. En el acontecimiento me asfixio está siendo ya, ¿no?, generada una territorialización, la generación de una tierra nueva para un pueblo nuevo. Si nos referimos, por ejemplo, al coronavirus, ¿no? Hay una cuestión que se está debatiendo ahora continuamente. Vosotros seguro que estáis también en esta problemática, ¿no? Y seguro que habéis pensado lo que yo voy a expresar, ¿no? Lo que está sucediendo ahora, que es un acontecimiento global, que es un parón, que es por primera vez en nuestra historia, ¿no?, una detención de carácter global
fin, esto que estamos padeciendo es algo que se va a quedar simplemente ahí. Es decir, cuando esto acabe vamos a salir y entonces vamos a continuar como antes, o sea, en la situación anterior a este confinamiento. Vamos a seguir igual, o sea, yendo a la facultad igual y tomando apuntes y vamos a seguir paseando por la Gran Vía de Granada del mismo modo. ¿Vamos a seguir soportando al capital, al capitalismo, tal y como se nos está mostrando? Que no puede soportar el capitalismo un parón de unos meses, porque nos provoca una situación dramática de carácter económico que tiene o que está teniendo y que tendrá consecuencias graves. Como siempre, en una misma clase, ¿no? Bueno, a veces piensa uno, cuando esto acabe, ¿seguirá todo igual? Transformado o expresado esto filosóficamente desde Deleuze. El acontecimiento coronavirus será después absorbido por sus efectuaciones, será matado y asesinado así. Es decir, quedará en la memoria simplemente como un conjunto de realidades fácticas en las que el acontecimiento coronavirus, ¿no?, se efectúa, de tal modo que recordemos, bueno, fue una crisis sanitaria, fue un conjunto de sucesos que son A, B, C, D, etcétera. Bueno, eso sería igual que la defunción del acontecimiento. Sería como la pérdida de la significatividad viviente de lo que está sucediendo. Y entonces, ¿a qué nos apela el acontecimiento según Deleuze? Nos apelaría, ¿no?, a la contraefectuación. No confundir el acontecimiento jamás, ¿no?, con ese conjunto de efectuaciones, porque entonces lo trivializamos. Y entonces, pues pasa el acontecimiento en balde, ¿no? Si este acontecimiento pues nos pone sobre aviso ya sobre acerca de lo desastroso que es, ¿no?, esta dinámica continua de crecimiento que nos asfixia, bueno, pues entonces en el acontecimiento coronavirus podemos reconocer también, a lo mejor, ese meaficio de mayo del 68. Y es que, a lo mejor, ahora estamos experimentando que desde hace mucho tiempo estamos en ese acontecimiento meaficio, pero que no lo hemos reconocido, porque lo hemos dejado morir a través de la disolución suya en sus efectuaciones. Estoy repitiendo mucho, ¿no? Pero es porque sé que lo que trata de decir aquí Deleuze es sutil y escurridizo, ¿no? Por eso lo digo desde diferentes puntos de vista. Me disculpáis si repito mucho, ¿no? Bueno, pues entonces, la contraefectuación respecto al coronavirus, ¿no?,
sería ese rescate del acontecimiento respecto a sus efectuaciones concretas. Por ejemplo, esto lo experimentamos, ¿no? Diariamente. El acontecimiento coronavirus es, por ejemplo, un drama si pensamos qué es lo que está sucediendo ya y sucederá en África. Y en otros países que no tengan, ¿no?, la suerte de pertenecer a esta Europa rica y bien pensante, ¿no? Cuando el coronavirus aseste allí, ¿no?, su golpe será mucho más mortífero que el que está teniendo lugar aquí. Pero eso forma parte del acontecimiento que está teniendo lugar ya, ¿no? El coronavirus comprendido como infinitivo, el tener lugar el coronavirus. Bueno, pues todos tenemos la experiencia de que uno se pone, ¿no? Y en la cuestión cotidiana del día, como uno está encerrado, pues entonces cae a lo mejor en minucia y en tonterías y se olvida del acontecimiento, ¿no? Pues que si estoy encerrado y entonces ya no puedo hacer ejercicio, que si estoy encerrado y entonces pues que las clases se me van a volver más complicadillas, que sí, que es un problemilla, pero vamos, pero no tanto. Que si estoy encerrado y entonces pues no tomo el sol, cosas así. Y entonces cuando hacemos eso, lo que ocurre es que estamos destruyendo el acontecimiento. Porque claro que el acontecimiento está teniendo lugar ahí en todas estas efectuaciones concretas de mi día concreto. Que no salgo y no tomo el sol, que hace tiempo que no me tomo una cerveza y que lo añoro, una cerveza por ahí, ¿no?, con amigos, etcétera. Pero entonces olvido, cuando estoy haciendo con eso, al senegalés, al subsahariano, al migrante, a los seres humanos que están confinados de una manera abrupta y desde hace tiempo, ¿no?, en los contemporáneos campos de concentración, que son los de refugiados, ¿no? Los olvidamos todo lo que acontece esto en general y lo disolvemos en sus efectuaciones y así, ¿no?, pues de nuevo, ¿no?, el acontecimiento se disuelve, ¿no?, como lágrimas en la lluvia. Contraefectuar implicaría entonces tener la fortaleza de decir, no. Yo soy el conjunto este de efectuaciones, que no tomo el sol, que no salgo, que hace tiempo que no tomo una cerveza, etcétera. Vale, de acuerdo. Pero el acontecimiento coronavirus no es este conjunto de efectuaciones que a mí me copertenece. Es algo más anónimo. Es anónimo por cuanto en tanto a mí no me pertenece. Y está asestando golpes de otro tipo, en otros lugares. Y además, de formas también que desconozco y que no han tenido lugar todavía. Porque a lo mejor esto trae una crisis económica con unos efectos desastrosos, ¿no? Pues contraefectuar sería aprehender de nuevo el acontecimiento día a día, sustraerlo
de esas efectuaciones, sustraerlo de las minucias que se dicen en los medios de comunicación, ¿no? Y mantenerlo, ¿no? como ese verbo. ¿Y qué verbo es? Bueno, mayo del 68 dice Deleuze que fue el verbo, ¿no? Asfixiarse, ¿no? Me asfixio. Este verbo, bueno, pues quizás es un verbo que se está gestando, pero alguna vez tendremos que pronunciarlo porque lo habremos olvidado, ¿no? Si es que queremos que algo que sucede globalmente, pues no sea en balde y entonces constituya en el lenguaje de Deleuze, ¿no? una territorialización. Es decir, la generación de una tierra nueva para un pueblo nuevo. Entonces, la contraefectuación genera una subjetividad social, que es la subjetividad social que experimenta ese acontecimiento contraefectuado. Vale. Entonces, ya hemos dicho algo más respecto a lo del murmullo. Yo soy un murmullo, habíamos dicho. Ese anónimo. Bueno, es que ese anónimo, que soy yo, ese murmullo se puede añadir ahora desde lo que acabamos de ver, ¿no? Se regenera continuamente mediante el acontecimiento, que tiene que ser contraefectuado. Cada vez que contraefectúo el acontecimiento, ese anónimo que soy, ese murmullo que soy, se está renovando, se está transformando y se está generando en mí una nueva subjetividad, ¿no? Que tiene, sí, este polo singular en el que yo puedo decir es mi vida, pero que es un polo que arraiga en otro más profundo y más y menos insignificante, ¿no? Que es el estoy siendo como algo que me acontece a mí y no me pertenece. Anónimo. Bien, vamos a añadir algo más. En el texto 5.3 se refiere a la necesidad de merecer el acontecimiento. Voy a leerlo. Es de qué es la filosofía, ¿no? Dice, hay una dignidad del acontecimiento que siempre ha sido inseparable de la filosofía como amor fati, igualarse con el acontecimiento o volverse hijo de los propios acontecimientos. La filosofía no tiene más objetivo que volverse digna del acontecimiento. ¿No es? Amor fati. Haga yo lo que haga de un modo activo, partiendo de mi decisión, ¿no? Está teniendo lugar en mí el acontecimiento que no me pertenece. Ese acontecimiento que no me pertenece es indisponible. Yo no lo puedo tener en mis manos y no lo puedo dirigir, es decir, no lo puedo construir. Entonces, yo estoy entregado a él. Lo estoy construyendo con actos concretos, pero en realidad
¿no? Él acontece a espaldas de mi construcción, ¿no? Se hurta a esa construcción, ¿no? Y tiene lugar en mí sin mi consentimiento. Por ejemplo, lo que yo estoy diciendo aquí ahora. Bueno, pues lo que estoy diciendo aquí ahora, pues está trabado en muchas intenciones mías. La intención de esclarecer una cosa, la intención de comunicarme con mi alumno en este asunto tan complejo que es Deleuze, porque es un autor que cada vez que se acerca uno a él, pues es que tiene que titubear continuamente porque la cuestión es muy compleja, ¿no? Está teniendo lugar, pues, dentro de mí, ahora que me estoy comunicando con vosotros y vosotras, pues muchas cuestiones intencionales y conscientes. Pues sí, pero a mi pesar, está aconteciendo lo que esté aconteciendo como clase o como aclaración o como lo que sea, independientemente de mí. Eso a mí no me pertenece. Ese es el acontecimiento anónimo, que se contraefectúa, etcétera. Todo se le podían aplicar, pues, en fin, todo lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, yo al acontecimiento ese, ¿qué tengo que hacer? Imaginaos que alguno de vosotros a mí me dice, la clase ha sido fatal y no nos hemos enterado de nada. Bueno, y entonces yo me desmorono y digo, pues vaya, no controlo la tecnología, soy torpe con ella y además resulta que no me explico en esta cuestión de Deleuze, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué sería tener altura? Tener altura sería aceptar ese acontecimiento. Aceptar esa destinación. Eso, vamos, destinación en el sentido de que no es domeñable para mí y de que está aconteciendo a mis espaldas, ¿no? E incluso quererlo. Y esto ya tiene un origen nietzscheano, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Esta idea del eterno retorno en su sentido ético, ¿no? De adoptar pues una actitud vital en la que uno existe, ¿no? Como si eso que hace pues fuese a ocurrir eternamente. Bueno, entonces tiene que quererlo, tiene que amarlo, ¿no? Amor fati, el gran sí a la existencia, a la vida, en la filosofía de Nietzsche. Bueno, trasladado aquí, ¿no? Sería querer el acontecimiento, porque a pesar de que no sea de mi propiedad, ¿no? Me constituye más que cualquier otra cosa de mi propiedad. Amor fati, ¿no? Que no surja ningún comportamiento resentido respecto al acontecimiento. Que el acontecimiento extraiga de mí siempre un sí. Aunque el acontecimiento implique mi derrumbe, mi derrumbamiento. Da igual, puede ser trágico, ¿no? Y entonces ocurrir como cuando Edipo asume su destino, ¿no? Al principio, cuando
toma conciencia de que ha matado a su padre y ha entrado en nupcias con su madre, se derrumba, ¿no? Incluso se saca los ojos. De ese abatimiento, ¿no? ¿Cómo surge Edipo? ¿Cómo se levanta Edipo de ese abatimiento? Él podría ser rey, continuar siéndolo, porque de hecho lo era, ¿no? Pero entonces no, él se extradita, renuncia. En ese acto se eleva. Cuando cae derrumbado al conocer su destino, no es libre, sino que está encadenado a él. Bien. Desciende a lo más bajo y se saca el ojo. Pero en cuanto asume el destino, se hace responsable con lo que ha ocurrido y toma la decisión que él considera que ha de tomar, que no es continuar siendo rey, sino extraditarse y estar vagando el resto de su vida. En ese momento se levanta, pero ese levantarse, ese erguirse de Edipo es un afirmar su destino, en cierto modo, ¿no? Es amor fati, es decirle un sí. Y en el momento en que se le dice sí a ese destino, se hace libre. Es una paradoja. Bueno, amor fati, al acontecimiento. Pero entonces, dice, tener el valor, ¿no?, de estar a la altura de lo que pide el acontecimiento. Si yo recuerdo, si yo soy capaz de contraefectuar el acontecimiento perdido de mayo del 68, si yo puedo vitalizarlo de nuevo con otros seres humanos, si yo puedo traerlo a la hoguera de nuevo y actualizarlo en esta situación, y entonces a través de comunicaciones con otros seres humanos, españoles y de otros países, y seres humanos de distinto tipo, ¿no? Y lo puedo renovar en el acontecimiento, ¿no? Coronavirus como el acontecimiento de un colapso en el devenir mundial. Y lo convierto en el acontecimiento del anhelar una tierra nueva, en lenguaje de Leuceano. En ese mismo acto, estoy comprometiéndome con poner mi vida al servicio de, ¿no?, estar a la altura de ese acontecimiento que estoy vivificando. Se trata como un imperativo, pero no un imperativo moral en el sentido kantiano, ¿no? Es un imperativo telúrico, podríamos decir, en el contexto de Leuceano, ¿no? Tengo que vivir de tal manera que merezca el acontecimiento, que me haga merecedor del acontecimiento. Si lo invoco, entonces tengo que ser responsable. Si digo, después del parón no todo puede seguir igual. Si digo, tiene que mantenerse viva, ¿no?, la llama de que esta situación nos hace percatarnos de que quizás estamos en un presente que se está haciendo asfixiante. Si invoco al acontecimiento ese e invoco entonces también el deseo
de una tierra nueva para un pueblo nuevo, entonces me comprometo a intentar merecerlo. Y es merecerlo porque yo no lo puedo construir. El acontecimiento tendrá lugar en mí y me acogerá a mí si es que yo actúo de tal manera, ¿no?, que me convierto en un sustrato para ese acontecimiento. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la tarea de un ser humano, al estar en la Tierra, en ese movimiento de territorialización que implica una desterritorialización simultánea, es el acontecimiento de generar una subjetividad que es anónima, que no es la mía ni la tuya, y que en terminología de Deleuze, ¿no?, es la de un pueblo nuevo. En ese sentido, el pueblo, ese nuevo, ya me está recorriendo a mí al invocar al acontecimiento y, por tanto, apelar a esa territorialización, a esa generación de una nueva tierra, y ese acontecimiento, entonces, es en mí, vive en mí como un murmullo, porque no es mío. Es decir, él habla en mí. Genera en mí una nueva subjetividad y en la colectividad a la que pertenezco, ¿no?, y me convoca a una vida en la que yo pueda ser digno de él. Es impresionante, ¿no? Estamos viendo continuamente, ¿no?, a un ser humano que es constructor de acontecimientos. El sujeto que es el centro del cual parten acontecimientos. Él hace el mundo. Él elabora el mundo. Lo que acontece es su producto, es su elaboración, ¿no? Y esto es una perspectiva completamente opuesta. Yo llego a ser subjetividad si me hago digno de merecer un acontecimiento que es neutro, que es colectivo, ¿no?, y que no tiene un yo.